Este fenómeno es absolutamente global. Es lo que los franceses y todos los pueblos de la Tierra han temido a lo largo de su historia. No hay nada peor que un cambio de población. ¿Que dramatizamos? Es el drama del siglo XXI, o incluso el crimen de lesa humanidad del siglo XXI. Cabe dramatizar, es algo horrible. A veces me llaman el campeón del gran reemplazo, pero espero que sea otro malentendido. No es una teoría en absoluto, es la horrible realidad que se está dando a plena luz del día. Traje impecable, barba blanca a juego con su estudiada calvicie. Renaud Camus es un personaje arquetípico que parece escapado del inventario de indeseables de las novelas de Michel Houellebecq. Es un nieto de la Ilustración, renegado de la izquierda burguesa, un icono de la libertad sexual. Joven airado de 1968 que se ha convertido en inspirador de la derecha supremacista mundial. Alguien que ha patentado una etiqueta inventada hace más de 200 años. El gran reemplazo. Quizá de manera accidental, Renaud Camus se ha convertido en un profeta de la intoxicación histórica. Con una cuidada puesta en escena con la que pretende escapar de las acusaciones de racismo, compara la situación en los barrios de Francia con el colonialismo del siglo XX. Invierte los términos y los colonizadores del ayer pasan a ser los colonizados de hoy. Por el principio de transposición, el victimario pasa a ser la víctima. Sin embargo, a poca gente se le escapa que todo parece una posición estética. Un cuento inquietante para burgueses bohemios con problemas para digerir la realidad. En el cuarto episodio de Utopía X hablaremos de conspiraciones y de fronteras. De cómo la extrema derecha del siglo XXI ha abrazado el victimismo, mientras en las orillas del Mediterráneo, en los desiertos africanos, los páramos y las selvas de Centroamérica, cientos de personas mueren cada día. Son vidas sin un reemplazo posible. Bienvenidos a la Utopía X. Una utopía para el 1% que es la distopía del 99%. Utopía X. Las raíces del pensamiento de la extrema derecha del siglo XXI. Episodio 4. Paranoia y frontera. Vamos a ir al Capitolio, vamos a intentarlo y a darles el tipo de orgullo y de audacia que necesitan para recuperar nuestro país. El movimiento estadounidense QAnon es el más reconocido de los movimientos conspiranoicos contemporáneos. QAnon tuvo su canto del cisne en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La creencia de que Trump era el verdadero ganador de las elecciones que habían tenido lugar 2 meses antes, alimentada por el propio Cisne Naranja, resultó en un bizarro abordaje de la democracia en Estados Unidos. Ese día murieron 4 manifestantes y un policía. Otros 4 agentes se quitaron la vida en los días posteriores. Richard Seymour, autor de Nacionalismo del Desastre, desarrolla cuál es el motor que dio alas a QAnon. A menudo las personas que los escriben o que llegan a ellos comienzan con una especie de sospecha política acerca del poder, desde posiciones ligeramente cínicas. ¿Nos mintieron sobre Irak? Sí, lo hicieron. ¿Los gobiernos nos mienten todo el tiempo? Sí, lo hacen. ¿Las agencias de inteligencia nos mienten? Correcto. ¿No están todas las grandes empresas en nuestra contra? Sí, definitivamente. Todo eso es cierto. Ese movimiento identifica que el verdadero problema son las élites liberales.
A la hora de actuar, QAnon tuvo éxito al convertir todo eso en un juego de rol de acción real. El usuario adquiría pistas, las llamadas cotas Q, y experimentaba apofenia, la percepción de ecos misteriosos. Y eso les daba la sensación de que estaban buscando algo más allá de lo común, más allá de lo cotidiano. Lo inconcebible está presente en tu vida con tan solo conectarte a Internet y jugar a ese juego. Y no es, como dicen algunas personas, relativismo, posmodernismo. En realidad es creer en una verdad real, suprema, alucinante y demoledora. Una realidad más allá de esta. Creen que pueden alcanzarla tan solo si logran superar este malvado gobierno mundial. Su actitud ante la realidad es casi gnóstica. Estados Unidos volvió a marcar tendencia. Desde el asalto al Capitolio, las teorías de la conspiración sobre el recuento de votos se han expandido como la pólvora en muchos países. Una investigación del señor Guillermo Rocafort, que es una auténtica bomba, hablaba del pucherazo digital Indra, el poder en manos de Sánchez que controla el voto en España. La teoría de la conspiración, el complotismo, la conspiranoia es una forma barata de atravesar la confusión, la complejidad y los dolores del mundo a través de ideas que aspiran a darle sentido a todo mediante una fórmula simple. Esa fórmula se extiende en horario de máxima audiencia. Desde El Horizonte de Iker Jiménez hasta la agitación y propaganda de Alvise Pérez o Vito Quiles, la era de los hechos alternativos tiene un objetivo político claro: llenar de barro la conversación pública. Las técnicas de manipulación a través de los bulos se han convertido en el gran relato del siglo XXI. César Rendueles lo explica. Yo creo que efectivamente ese auge de la conspiranoia como ideología, ¿no? Como gran ideología de nuestro tiempo, tiene que ver una vez más con cierta individualización de las pasiones políticas, ¿verdad? O sea, es aplicar esa idea del pensamiento crítico, que era una cosa que tenía que ver con la elaboración colectiva, ¿no? Que entre todos, entre todas, somos capaces de pensar algo que desafía las verdades más o menos establecidas, llevarlo al terreno individual de yo soy más listo que los demás, ¿no? Yo me he informado en YouTube y tú, borrego, te crees a los expertos del gobierno. Que al final es entender, ¿no? Las ganancias en conocimiento como algo individual, que tiene que ver con el secreto que yo descubro y que tiene un efecto muy perverso, que es la desconfianza en el conocimiento experto, ¿no? Y una perversión total de la idea de pensamiento crítico dirigida hacia la desconfianza en general de la ciencia, del saber experto, tal. Mientras más increíble es una calumnia, más memoria tienen los tontos para recordarla. Casimir de la Vigne, 1830. Han matado a Bertrand Endongo, el negro de Vox, pero como no es de la izquierda, no dicen nada. A mediados de 2017 y gracias a los foros de YouTube se recuperó una idea que parecía perdida en la historia de la humanidad. El terraplanismo, o la creencia de que la superficie de la Tierra no es esférica, sino que tiende a ser plana, se rearmó en una serie de foros y posteriormente en un ramillete de organizaciones. Hoy, entre un 4 y un 10% de la población de Estados Unidos cree que la Tierra es plana. En España, otras 4 de cada 100 personas desafían la evidencia de que la Tierra es esférica. Creen que el mundo se acaba al final de tu calle. Vida extraterrestre, virus de mentira, lagartos viviendo entre nosotros. El terraplanismo es una puerta de entrada a un mundo de fantasía cuyo potencial político se ha extendido en el territorio de lo real. Guillem Martínez, periodista.
El terraplanismo, yo diría que es incluso poético, es la necesidad que tienen nuestros compañeros, y la palabra es compañero, porque son mis compañeros de clase al menos, compañeros de clase que se quedaron detrás, que los dejamos detrás, que no tienen herramientas para leer el mundo, que no les hemos dejado herramientas para leer el mundo, y con sus propias herramientas, de manera muy humilde, a veces muy ridícula, pero vuelvo a repetir el adjetivo poético, vuelven a negarlo todo, negando la esferidad de la Tierra, ¿no? Negando la primera y la mayor. Y si has admitido que la Tierra es plana, ya puedes admitirlo todo posteriormente. Volvamos atrás. En 1903, un pequeño libro de origen desconocido comenzó a correr de mano en mano y de boca a oreja. El libelo parecía ser todo un plan de unos inventados sabios judíos para controlar a los pueblos del mundo. Los protocolos de los sabios de Sion no tienen autor conocido, pero sí un objetivo concreto: recoger y actualizar todos los prejuicios antisemitas de los viejos tiempos, justificar los pogromos, las palizas y la marginación política de los judíos en Europa. El pueblo judío, que constituía apenas el 2% de la población europea de comienzos del siglo XX, fue situado en el centro del odio a través de la creencia inducida de que los problemas sociales y las injusticias obedecían a un oscuro designio y no a las relaciones de poder que estaban a la vista de todo el mundo. El complotismo se vio entonces como una forma de organizar la sociedad, un sucedáneo de explicación a las situaciones de indefensión creadas por el desarrollo del capitalismo. Un siglo después, sentirse la víctima de fuerzas superiores, tener miedo a algo desconocido que resuena en redes sociales y programas de televisión, es también un recurso económico. Tú eliges a quién odiar y sobre qué exagerar. Formas parte de una comunidad en peligro en lucha contra los elementos y lo desconocido. En apariencia vuelves a ser el protagonista de tu propia vida. Y hay quien gana mucho dinero con ello. David Vila, codirector del podcast Pol and Pop, incide en esas ideas. Lo que diferencia este discurso conspiracionista y por lo que arraiga en todo este campo amplio de distintas figuras de la derecha que estamos comentando, y lo que lo diferencia de lecturas transformadoras, es justamente el etos y la conclusión que sale de ahí. La conspiranoia lo hace al final con un etos disolvente, desempoderador, impotente y puramente cínico. Es como esto es inasible y al final es un acuerdo de unos poderosos que son prácticamente magos, lo único que se puede hacer es toda la dinámica que has comentado, darwinista, de adaptación, de tirar para adelante, de salvarse uno mismo, nadie te va a ayudar, con lo cual tú estás solo en el mundo, bla, bla, bla. Recuerdo que hace unos 5 años dije que teníamos una quinta columna viviendo dentro de nuestra propia nación. Fue la primera vez en nuestra historia que teníamos a personas que vivían entre nosotros, que querían destruir nuestros valores y en realidad hasta matarnos. Y recuerdo la inmensa ola de rechazo que sufrí. Se trata siempre de provocar una reacción. En la era de las emociones, de las subjetividades heridas, del narcisismo de las redes sociales, los mensajes directos y simples crean una realidad seductora. Alguien te va a decir las verdades del barquero. Sabes que es otro espejismo, una mentira más, pero aprecias el puñetazo encima de la mesa. La nota ya estaba escrita, ¿cómo podéis ser tan burdos? Chicos, venga, vamos a enseñaros a manipular. X, el antiguo Twitter, Facebook y todas las aplicaciones del imperio Meta, TikTok, Telegram, han conformado infraestructuras sólidas para manejar las reacciones en tiempo real. Amor, miedo, odio, todo se mezcla en una misma caldera. Pero el plato que se sirve a cada comensal tiene algo de único. Ofrecen un propósito a los protagonistas de este ciclo, hombres humillados y ofendidos. En esa habitación oscura hay otros como tú. La escritora y periodista Sarah Babiker y Raúl Rollo, la otra mitad de Pol and Pop, se refieren a ello.
Yo creo que estamos en un momento donde hay una sed de narrativas, ¿no? que den sentido. Y estas narrativas además no solo dan sentido, sino que dan permiso, habilitan para hacer. Quienes compran estas narrativas se arrogan además el mejor papel de cualquier relato, ¿no? Son las víctimas de la opresión, pero además son los únicos que entienden lo que está pasando, ¿no? Y los demás pues o son malvados e inteligentes villanos, ¿no? El establishment, etcétera, o son masa amenazante, las personas migrantes, las personas musulmanas, o son traidores, ¿no? Pues la izquierda o las feministas. La conspiración además habilita para ser a la vez oprimidos y héroes. Y mientras se rita el desconcierto global, pues solo ellos saben la verdad, ¿no? Y yo creo que también a la chavalada esto le permite pertenecer como a una logia superior, ¿no? Ver lo que nadie ve, y les da permiso para odiar de manera justificada, legítima. Y en un momento dado, y esto es lo que da más miedo, y no solo la chavalada, también es legítima para pasar al acto, ¿no? Para ejercer la violencia, diluyendo la propia responsabilidad en una causa que consideran justa y en un grupo. En Springfield se están comiendo los perros. Las personas que vienen se están comiendo los gatos, se están comiendo las mascotas de las personas que viven aquí. La conspiración no pertenece tanto al campo sí de la derecha, como más bien que los estrategas de la nueva derecha sí que identificaron muy rápidamente que allí, digamos, tenían una vía de crecimiento, ¿no? Que explotando, potenciando a través de diversos mecanismos, pues lo que fue el LARP con el mundo QAnon, o lo que aquí ha hecho Horizonte, de alguna manera, a través del mundo de la conspiración, de la explotación de esos dolores, estos monetizadores del odio, estos monetizadores del dolor han ido construyendo madrigueras de conejo, de tal manera que, digamos, jugar con el mundo de la conspiración más o menos rápidamente produce o puede producir como efectos de radicalización. En un mundo dado la vuelta, lo real es un instante de lo falso. Esa frase del autor de La Sociedad del Espectáculo, Guy Debord, incide en un pacto fundamental con el espectador. La apariencia de verdad se contradice con lo real. Esta es una historia de promesas rotas. No vas a tener una casa, un coche, una familia como la que viste en aquella vieja película. Probablemente hagas más horas de las que quieres en un trabajo que no te gusta y la cesta de la compra va a seguir subiendo. Y tu salario, mientras, va a seguir estancado. Nuria Labao, autora de Las guerras de género. Claro, en una época de creciente desafección política donde la gente ha dejado de creer en las instituciones, en los medios, ¿no? Y en la política, digamos que el complot ofrece la ilusión de esta verdad y al mismo tiempo despolitiza, ¿no? Porque si no es problema del sistema económico, sino que hay una conspiración que es tan grande que incluye a todas las élites de todo el planeta, de alguna manera tú no puedes hacer ahí nada organizándote políticamente, ¿no? Simplemente tu acción va a ser revelar esa verdad a la que tienes acceso junto con tu grupo de pares, ¿no? En ese sentido, esas fake news o conspiraciones sustituyen lo que fueron también las grandes narrativas de clase o nación, ¿no? Y en el caso de los jóvenes, de alguna manera este complot les dice que sus problemas no tienen que ver con el capitalismo, ¿no? O con acceder a una vivienda o con acceder a una vida adulta, ¿no? En este momento en el que hay un salto entre expectativas y posibilidades de vida, sino con un sistema que te margina por ser hombre porque hay un complot, una conspiración de las feministas, ¿no? De alguna manera esto permite canalizar el malestar hacia un enemigo casi de carácter moral en lugar de hacia las estructuras que producen la injusticia. Con la crisis del neoliberalismo se han acabado las burbujas. El gran relato sobre el ascensor social acaba sin perdices ni castillos, ni príncipes ni princesas. Entonces hay un vacío que rellenar. Es necesario encontrar un enemigo como lo fueron los judíos a finales del siglo XIX y durante la mitad del siglo XX. Un chivo expiatorio. Montserrat Galcerán.
El momento de inflexión se da en los años 70-80, cuando el capitalismo entra en un declive del que no se ha repuesto. El neoliberalismo arranca de la escuela de Hayek, como sabemos, y seguidores, y reformula la defensa de la libertad en un sentido puramente economicista, anticolectivo, y por ende profundamente anticomunista, hiperindividualista y defensor explícito de la desigualdad de oportunidades. Su tesis es que los perdedores, personas pobres, mujeres, ancianos y ancianas, personas con diversidad funcional, personas del sur global no ricas, migrantes en búsqueda de un futuro mejor, en suma, lo que llamaríamos el grueso de la humanidad, somos personas que no merecen respeto alguno. De hecho, somos un lastre para los heroicos emprendedores que buscan generar más y más riqueza y que necesitan desprenderse de las ataduras de todos esos desechos humanos y de las instituciones que, según ellos, les protegen o nos protegen, entre las que sitúan las administraciones estatales y sus programas de inclusión o de ayudas sociales, ¿no? De ahí esa obsesión para desmantelar todo ese tipo de programas. Reconstruyo esta foto partiendo de una ausencia total de recuerdos. Era domingo, el hacendado había mandado a los negros, que no están en la foto, matar a un cabrito y despellejarlo. Su mujer prepara un enorme guiso al estilo de la tierra de donde proceden. Mi padre ha llevado unas garrafas de licor de la metrópoli, del bueno. Hay mucha gente, sonríen. Los hombres se sientan en la mesa de los hombres, las mujeres en la de las mujeres. A falta de sillas, se acomodan de manera informal sobre cajas de madera y barricas de vino y aceite. Eran pobres, pero vivían mucho mejor que en la metrópoli. Vivían, como decía mi padre, con desahogo. Ponía especial cuidado en recordárnoslo. Nosotros no somos ricos, vivimos con desahogo. La comida abundaba, así como el trabajo. Hablaban mucho de sus lugares de origen, pero no querían regresar. Estaban bien, eran felices. Los domingos se subían a los coches para conducir 400 kilómetros hacia el norte o el sur para comer en un sitio que no conocían, pero que debía estar ahí, siempre de frente, en el campo, lejos. Después, de repente, esa época se terminó, como un relámpago que ilumina la llanura. Cuaderno de Memorias Coloniales. Isabela Figueiredo, 2015. De las ruinas del neoliberalismo surgen nuevos mitos. Resurge el género zombie, una metáfora de la rebelión de los subalternos. Regresan los espectros de los pueblos colonizados, reclamando una venganza que amenaza aquel mundo de promesas que no llegaron a cumplirse. El mundo de los años 80 y 90, de los primeros 2000, se recrea entonces como una pequeña isla de seguridad, una retroutopía para los pueblos europeos y estadounidenses. Coincidiendo con la eclosión de mayo del 68, la Nouvelle Droite de Alain de Benoist teoriza sobre los nuevos ropajes que debe tomar la extrema derecha para salir de su aislamiento histórico. No se trata ya del racismo biológico, sino de una discriminación enmascarada en la cultura. Todas las identidades son válidas, dicen, siempre y cuando no se mezclen. Arriba Trump, arriba nuestra gente, arriba la victoria. Nuestra experiencia vivida es la de ser un joven blanco en los Estados Unidos del siglo XXI, viendo cómo se menosprecia nuestra identidad. He vivido en este caos multicultural toda mi vida y estoy intentando salir de él. Franco de Ledone, autor de Epidemia Ultra. De alguna manera, uno de los elementos principales de cómo la ultraderecha construye la identidad asociada a pertenecer a y ser alguien. Y eso también al mismo tiempo permite construir, o mejor dicho, legitimar una visión xenófoba, ¿no? Es decir, bueno, somos nosotros y después, si hay nosotros, hay un otro, hay un ellos, que no debería, en este caso, estar aquí, estar contaminando esa identidad, ¿no? O quitándole esa pureza que supuestamente tiene una identidad que según la visión de la ultraderecha es inmutable, ¿no? Y tiene unas características que no van a cambiar y que nunca han cambiado, cosa que totalmente imposible sostener bajo ningún punto de vista, y de hecho cuando discutís un poco sobre ese tema o escuchás lo que dicen, también encontrás esas contradicciones, ¿no? Porque eligen cuáles son las influencias que sí quieren tener.
La propaganda de guerra contra los pobres consiste en responsabilizar al individuo de su propia suerte en los múltiples mercados en los que nos desempeñamos para sobrevivir. Queda, sin embargo, una salida de emergencia, un sitio al que mirar y donde descargar la frustración. Jorge Dioni, ensayista. ¿A quién miramos? Si miramos para arriba, está toda esta gente que es la que nos expulsa realmente de la ciudad y además nos está expulsando también de los servicios. Es decir, el inversor invierte en sanidad privada, invierte en educación privada y los gobiernos acaban degradando los servicios públicos para que estos servicios privados funcionen. Pero no miramos hacia arriba, miramos hacia abajo. Mirar hacia arriba da vértigo y mirar hacia abajo te da sensación de poder. Y buscamos proyectos políticos que nos hagan mirar hacia abajo y digan, ahí está tu problema, el que es casi como tú. Tú sientes que es casi como tú y ese proyecto político te dice, no, tú eres nativo y él es no nativo. Es decir, tú tienes la posesión simbólica de este espacio y él no la tiene. Entonces te da una distinción que la economía no es capaz de darte. Donatella Di Cesare ha escrito que la demonización de la élite genera una exaltación del pueblo, no el proletariado o la plebe, sino el pueblo como unidad de origen, no demos sino etnos. La revuelta contra la globalización liberal crea una reivindicación de una etnicidad identitaria, forzada y engañosa, pero útil. Ese pasado que nunca existió es un objeto de contemplación. El miedo se convierte en un espectáculo disociado de la realidad. Se plantea entonces que existe una grave amenaza sobre la patria, que se concentra en una amenaza espectral a la familia como unidad básica de sentido. Fernanda Rodríguez y Ana Useros. Todas esas amenazas a la familia son amenazas existenciales, puesto que si uno existe, existe gracias a la familia. Entonces es esencial esa idea y, de hecho, la idea de familia amenazada por los inmigrantes, por el gran reemplazo, por sujetos disidentes de género, esa idea hay que intensificarla, porque no hay amenaza a la nación sin amenaza a la familia. La familia es el corazón de la nación. Entonces es esencial que los posfascismos hagan esto un núcleo duro de sus discursos y de sus retóricas. Ana Useros. El gran reemplazo, como la comunidad amenazada, como la invasión, ¿no?, que se dice más bien aquí. Es verdad que pueden ser relatos pueriles, pero en realidad yo diría que son una sustitución de otros relatos que son un poco más dolorosos para las personas que los sostienen. Mi sensación es que sirven para ocultar o para dignificar una preocupación más básica, una vulnerabilidad mucho más real, que es la cuestión de del reparto de los recursos, de la escasez de recursos, de la pobreza, de la vulnerabilidad económica, de el sentirnos precarios, ¿no? Si nos fijamos, el discurso ha ido evolucionando en los últimos años, ¿no? Desde los chiringuitos, LGTBI+, que hablábamos antes, a los migrantes se llevan las ayudas, nos quitan el trabajo, y de ahí se está evolucionando en ese discurso a esto es una invasión cultural, se están perdiendo los valores, el gran reemplazo, etc. De alguna manera da la sensación como que esto fuera un relato más viril, más digno, más combativo que el reconocer, ¿no?, nuestra pobreza y nuestra vulnerabilidad. Es más triunfalista, ¿no? En Italia, la gente no tiene hijos porque muy a menudo, también debido a la inmigración descontrolada, no gana lo suficiente para asumir la responsabilidad de traer hijos al mundo. En Italia, la gente no tiene hijos porque el Estado italiano, en lugar de invertir en la familia, gasta miles de millones de euros en inmigración descontrolada. Lo llaman invierno demográfico, pero no obedece a un ciclo natural, sino que es una consecuencia de un modelo. La caída de la natalidad en prácticamente todo el mundo ha dado lugar a un discurso catastrofista que no suele mirar hacia las causas reales de ese frenazo. Sueldos paupérrimos, dificultad de acceso a la vivienda y una avería evidente en el ascensor social que dura desde los años 70 del siglo pasado. Los costes de la crianza y de la reproducción de las familias y la vida son prohibitivos. El sociólogo Emanuel Rodríguez habla del pánico racial como una oferta para cubrir esos otros miedos.
Si tu apuesta básicamente es por una suerte de supremacismo blanco, de defensa racial, de defensa de los nativos, que tu población mengue, quiere decir básicamente que tu población la nación a la cual apelas parece condenada a extinguirse o a convertirse en una minoría. Entonces es un pánico racial, es un pánico también al desplazamiento, es un pánico a la desaparición, es un pánico al empobrecimiento, es un pánico a no contar socialmente. Es un pánico también al mestizaje, a ser otra cosa distinta a la que uno se imaginó que era. Pues hay toda clase de elementos que están conjugados ahí. Vamos, que parece obvio que eso es uno de los puntos fundamentales en los cuales se articula el nuevo racismo. ¿Eso es verdad? Yo creo que es. ¿Hay paguitas? Yo creo que es radicalmente cierto, pero no solo son las paguitas. Es que en cuanto uno viene a España, lo sabe porque las mafias se lo han comunicado, lo sabe porque allí hay guías de cómo venir a España, hay guías de cómo obtener las ayudas sociales, guías en África, escritas en árabe, sobre cómo obtener las ayudas sociales en las provincias del País Vasco, por ejemplo. Y cuando uno llega a España, es inmediatamente acogido. Si no le llevan a un centro donde le dan todo tipo de ayuda, le llevan a un hotel donde tienen gimnasio, tienen piscina, es decir, tienen las ayudas que a veces no tienen los españoles en momentos de catástrofes, como volcanes, como inundaciones, y eso es terrorífico porque produce un efecto llamada que es el que nos está llevando al problema en el que estamos ahora. La amenaza fantasmagórica de una pérdida de la vida normal es agitada a izquierda y derecha del espectro político. El ataque a la clase trabajadora se enmascara a través de las personas migrantes. El periodista Moja Gereu lo desarrolla. Se ha fomentado esa competición entre los españoles blancos contra las personas racializadas, sean migrantes o no, en vez de focalizarnos en una clase trabajadora diversa racialmente frente a una élite rica y súper rica, en la que sí, también hay diversidad racial, pero que está claro que ha beneficiado a las personas blancas históricamente. Y claro, encima tenemos a unos partidos de izquierda, a un progresismo que muchas veces o no ha abordado la diversidad racial, o ha comprado los marcos de la derecha, o lo ha tratado desde un paternalismo o desde un utilitarismo, ¿no? De esa mano de obra que pagará las pensiones o que salvará el envejecimiento. Y el resultado ha sido ese, ¿no? Que una idea que podía ser denostada hace unas décadas como el gran reemplazo, cada vez va ganando protagonismo. Jo crec que l'estat espanyol fa 400 anys que té voluntat d'aniquilar el poble català i que evidentment doncs, no ho ha aconseguit a través de guerres i ara ha trobat un mètode fàcil, factible, ràpid i resolutiu per fer-ho, no? Que és enviar-nos massivament immigrants de procedència antioccidental i a més doncs, conflictius per generar doncs, aquesta inseguretat als nostres carrers i anar-nos diluint com a nacionalitat. La creación del chivo expiatorio gira en torno a la integración en una comunidad. Una palabra, integración, que esconde una demanda imposible de satisfacer. Integrarse es un requisito que nadie sabe bien qué significa, que solo parece lograrse cuando hay un éxito deportivo o un hecho heroico, fuera de lo cotidiano. Hay luz verde para sospechar de que no es como nosotros, aunque en estos tiempos de tardo capitalismo no tengamos muy claro quiénes somos nosotros. Quiero decirles a los inmigrantes irregulares que les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente. Las ciudades se conforman así como laboratorios de segregación. A partir de una línea, los trabajadores se convierten en chusma. Sus derechos aparecen difuminados, sus vidas son intercambiables. Las fronteras perduran una vez traspasadas. Son omnipresentes para quienes no gozan del privilegio de la ciudadanía, incluso para aquellos que son ciudadanos pero no son reconocidos como tales. En la tercera década de este siglo nace otra consigna, la de la remigración. Sin pasar por políticas de remigración no hay solución a esto. Es decir, hay gente que no se quiere integrar, hay gente que pues no es compatible con nosotros su cultura ni su actitud tampoco. Por lo tanto, tienen que volver a sus países en un porcentaje, pues para mí, no pequeño. Nada viene de la nada. Los discursos sobre la integración han sido lanzados por los partidos tradicionales de izquierda y derecha. Nosotros y ellos. De un lado aquellos que votan, del otro los que no tienen derecho a hacerlo. ¿Cómo voulez-vous
¿Cómo se supone que el trabajador francés va a sobrellevar la situación? Tiene una jornada reducida. Trabaja 4 días a la semana. Trabaja con su esposa y juntos ganan unos 15.000 francos. Y luego ve en el rellano de su piso de protección oficial a una familia hacinada, que son un padre, 3 o 4 esposas y unos 20 hijos, que reciben 50.000 francos en prestaciones sociales, sin por supuesto trabajar. Y si a eso se le suma el ruido y el olor, pues el trabajador francés del rellano se vuelve loco, así son las cosas. Un día de 2002, ese hombre al que acabamos de escuchar hablar ante un público entregado, que cuenta chistes y enarbola clichés sobre la población migrante, se iba a convertir en la gran esperanza para parar al fascismo en Francia. En 1991, Jacques Chirac, entonces alcalde de París, ya había dibujado los contornos del racismo cultural que se iba a extender en la cultura política francesa y, por extensión, europea. Mitos sobre las ayudas y el agravio comparativo con las familias de trabajadores blancos. Chascarrillos sobre las costumbres extranjeras y las músicas indescifrables. Todo estaba ahí desde hace mucho, mucho tiempo. El racismo comienza a camuflarse a través de palabras como integración y de una identificación sistemática de los barrios de trabajadores no autóctonos o de segundas generaciones con los problemas de seguridad del país. La periodista y escritora Lucía Embomio resalta cómo se traduce esto en el día a día de cientos de personas. La extrema derecha y no solo, y es importante el y no solo, porque estamos viendo personas de la izquierda y cuyos discursos son terribles también, ¿no? Y que están identificando migración o personas de ascendencia migrante y racializadas con criminalidad. Pero bueno, que además de que se produce esa identificación que es profundamente racista, hablan de la no integración de esos colectivos como causa de los problemas, sin reconocer el racismo, porque el racismo nunca quiere nombrarse, porque se entiende como algo moral, de buenas y de malas personas, como un desvío social de seres deleznables, pero no como algo que conforma las entrañas del Estado español, incluso en términos fundacionales, pero que tiene una aplicación en el día a día muy clara y que se está viendo. Estamos hablando de las identificaciones por perfil racial a un montón de personas cuyo día a día se complica y que además, si siempre paran a las mismas personas, lógicamente los vecindarios que habitan entenderán que esas personas han hecho algo y por tanto serán leídas como peligrosas, de manera que es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. La negrofobia y la islamofobia que subyacía en el discurso de Chirac hunden sus raíces en la historia europea. El supremacismo blanco no lo inventó la extrema derecha. Josep Fulet, investigador. Hoy tenemos una doble narrativa. Tenemos una narrativa que considera que esa población musulmana es un enemigo externo, que tras ser expulsada vuelve para acabar con el modo de vida occidental, pero también tenemos una narrativa que señala al musulmán, y a la musulmana por tanto, como un enemigo interno que ya está aquí, que ha nacido aquí, pero que no se integra ni se asimilan los valores superiores porque sigue conservando esa inferioridad racial que le otorga el ser musulmán, ¿no? Y esta es una narrativa que lamentablemente estamos escuchando y hemos venido escuchando en los últimos años en espacios de izquierda. ¿Te vincula esa delincuencia a la inmigración? Bueno, hay un grupo de inmigración que sí está teniendo bastante delincuencia. ¿Tiene datos que avalen esa afirmación? No tengo datos. Miquel Ramos, periodista. Se ha extendido esta ideología porque funciona en base a prejuicios y en parte estos prejuicios islamófobos no son única y exclusivamente patrimonio de la extrema derecha. Quiero decir, hay un sustrato islamófobo en una gran parte de la sociedad española.
española sea o no de extrema derecha, ¿no? Se considere o no racista. Hay una parte de la izquierda que desde una posición laica entiende que debe ser islamófobo o antisemita, ¿no? Cosa que no tiene nada que ver con el laicismo, es una cuestión de tolerancia y de diversidad. Eso no implica negar, ¿no?, el derecho a otras personas a profesar cualquier tipo de creencia, ¿no?, en este sentido. Pero claro, ha habido una islamofobia amparada por ciertos grupos de izquierda o ciertas personas que se consideran de izquierda, y esto pues en gran medida lo que está utilizando la extrema derecha para prender esa mecha de islamofobia en todo el planeta, que a veces es abrazada por gente que no es directamente votante siquiera de extrema derecha. Hasta entonces, el mundo había estado dividido entre las personas que la rodeaban, las personas que la conocían y ella. La mayoría eran personas que la querían y la apoyaban, y ella las apoyaba a su vez. Algunas eran malas personas que querían hacerle daño. Los campamentos no eran ningún paraíso, pero incluso en ese caso era algo personal. Sin embargo, había otro mundo tan vasto que no alcanzaba a imaginarlo, de personas que no la conocían de nada, pero que tenían su vida en sus manos. Los que acudían en masa a las manifestaciones contra los refugiados, los políticos que clamaban contra la plaga de terroristas que se ocultaban entre los refugiados, y los que hablaban en clave sobre asimilación y decían que eran demasiados y llegaban demasiado deprisa. Los soldados, los policías y los guardias que la apuntaban con sus armas y le gritaban órdenes, los burócratas a los que no veía nunca y que rechazaban sus documentos por razones abstrusas que no alcanzaba a entender, y los burócratas que la miraban a los ojos y rechazaban sus documentos sin darle explicación alguna. Ahora había un nuevo grupo en esta última clase, tan lejano como las causas del clima. La compañía que dirigía el edificio y su impresora láser, imprimiendo amenazas de desahucio para personas cuyos nombres desconocían y cuyos rostros no habían visto por unas transgresiones ridículas y unas normas humillantes. Pan no autorizado. Cory Doctorow, 2020. Palantir y yo mismo no estamos transfiriendo nuestro poder y nuestra influencia. Sinceramente, saben que a los principales medios de comunicación, el Washington Post y el New York Times, no siempre les gusto. Eso es genial, porque ¿saben a quién le gusto? A unos 10 millones de personas, principalmente hombres, de este país. ¿Y saben qué? Voy a usar toda mi influencia para asegurarme de que este país se mantenga escéptico sobre la migración y tenga una capacidad disuasoria que solo use selectivamente. La tecnología de las fronteras y para la persecución del enemigo interior recrea una sensación de control. Promete una alianza entre los multimillonarios y los desposeídos con el color de piel adecuado. En Estados Unidos, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, emerge en el segundo mandato de Trump como una fuerza militar y paramilitar omnipotente, destinada a sembrar el terror en comunidades en cualquier parte del país. El sociólogo de la Universidad de California, William E. Robinson, desarrolla cómo esa agencia es la punta de lanza para un ataque que no se detiene en la población migrante. Es muy claro de que el ICE son las nuevas camisas pardas o camisas negras. Es un núcleo de una organización paramilitar fascista. Y lo importante es que ICE responde directamente a la Casa Blanca y a este gobierno. Lo voy a llamar régimen porque ahora hay un progresivo colapso del Estado de Derecho en Estados Unidos. Aquí dentro de Estados Unidos hay órdenes bajadas de las cortes y simplemente se hace caso omiso. ICE y ese régimen lo hace caso omiso de órdenes judiciales y de la Constitución. Y entonces hay un progresivo colapso del Estado de Derecho. Y entonces es muy claro aquí de que el ataque o la guerra contra los inmigrantes es más allá de la cuestión migrante. Es un ataque contra toda la clase obrera. Pero no hay que viajar a la distopía en curso estadounidense para ver la fusión entre ideología y negocios. Ceuta y Melilla, Lesbos, Lampedusa, las dos orillas del Mediterráneo se han convertido en polos de extracción de valor de la necropolítica. Proliferan las vallas, los sensores, los drones y los algoritmos de exclusión. Bajo el señuelo de la seguridad, de lo que se trata es de la resolución de una contradicción fatal para el capital. La demanda de mano de obra con pocos derechos laborales choca con la amenaza que supone que esa mano de obra se convierta en un sujeto político, como lo fue el movimiento obrero en el siglo XIX.
El investigador Ekaich Cancela, autor de Utopías Digitales, desarrolla la idea de por qué el capitalismo de Silicon Valley ha decidido tomar la vía de la guerra contra los pobres. Yo creo que la creación de las fronteras de Ceuta y Melilla en la frontera sur desde los 70 no es un proceso aleatorio, ¿no? Yo creo que expresa la crisis de orden liberal establecida en el siglo XIX con la Ilustración. Desde entonces, la modernidad capitalista se ha sostenido sobre un proceso de zigzag entre el universalismo y el racismo-sexismo. El universalismo impedía que el racismo-sexismo se endureciera hasta convertirse en un sistema estático de castas que eliminara o que limitara la movilidad laboral que el sistema exigía, ¿no? Racializado y feminizado casi siempre, con trabajo gratuito o precario y explotando los cuerpos. Al mismo tiempo, el racismo-sexismo impedía que el universalismo actualizara los impulsos igualitarios contenidos en su propia lógica. Cada mecanismo ha contenido al otro en la medida exacta y necesaria para que la acumulación de capital pueda continuar. Esta tensión dialéctica en el presente ha alcanzado su límite, yo creo que con la era Trump, ¿no? La corriente neorreaccionaria, Peter Thiel, J.D. Vance o Alex Karp en el plano empresarial y Nick Land y Curtis Yarvin en el intelectual, que sostienen el trumpismo, han abandonado las restricciones universalistas, la necesidad de reformas liberales por completo, ¿no? Y las han reemplazado con formas abiertamente jerárquicas de dominación. La lógica es una confrontación permanente, guerra contra los migrantes, contra la población queer y las mujeres, justificada además mediante el miedo al terrorismo. Oh my God, I can't. Por favor, por favor. No, ustedes son los que me están haciendo daño. Por mis hijos. Ayúdenme. Suéltenme. Ustedes son agentes de migración. No de... ¡Auxilio! ¡No! Estados Unidos está intentando resolver la crisis imperial creando zonas de frontera y escape en todo el planeta. Se presentan como liberadores, pero esta liberación significa acelerar las fuerzas del mercado y el desarrollo de tecnologías de vigilancia sin fricción democrática. Reproducen prácticas coloniales, pero ajustadas a las realidades presentes, con tecnologías de guerra avanzada y soberanía privatizada desplegadas cada vez más sobre los estados-nación de toda Europa. Recordemos que Peter Thiel ya tiene contratos con el gobierno español y Elon Musk garantiza, a través de SpaceX, la red de satélites que sostiene el Ministerio de Defensa. Si les ofreciera a cualquiera de ustedes una casa gratis y libre de impuestos en cualquiera de estos barrios llenos de pandillas y les dijera que sus vecinos son terroristas de la Mara Salvatrucha 13 o de la mafia mexicana o del cártel de Sinaloa o del tren de Aragua, no habría suficiente dinero que pagar a que ustedes vivieran allí. Pero aún así, ustedes, con la cobertura que están haciendo, intentan obligar a estadounidenses inocentes a tener a estas personas como vecinos y que un día su hija pueda ser secuestrada de su casa y violada y asesinada. Así que no van a obtener ni una pizca de simpatía de este gobierno ni del presidente Trump hacia los terroristas que han invadido nuestros hogares y nuestro país. A la difusión del miedo sigue la oferta de soluciones tecnológicas que tratan de embridar ese miedo sin que éste pierda su potencial movilizador. El negocio de la persecución de la población migrante en países de tránsito y frontera es del mismo material que el negocio de la guerra. Ruth Ferrero, profesora de ciencia política, da las claves de cómo se fusiona ideología y negocio en este momento del capitalismo tardío. Bueno, la idea de que una parte de la humanidad es excedente, es decir, sobrante, prescindible, ¿no? Una población cuya vida tiene menos valor, es un componente central de muchos de los regímenes racistas y coloniales, ¿no? En el mundo contemporáneo, en la actualidad, lo vemos reformulado en términos de la seguridad, de gestión del riesgo, de control migratorio y de la economía política global, y por tanto que tiene una doble función, que es por un lado ideológica y por otro lado es material. En primer lugar, los mecanismos que utiliza, uno de los mecanismos que utiliza
es el de plantear esas poblaciones como excedente, ¿no? En términos de categoría biopolítica, lo que podemos llamar la necropolítica, ¿no? La implantación de un régimen de necropolítica en la cual hay un grupo humano que es tratado como un excedente, porque no es necesario para la reproducción económica o social del centro político, porque se naturaliza su precariedad y su desplazamiento y su muerte, y porque además se van normalizando los niveles de vigilancia y control, ¿no? Que no serían asumibles dentro de nuestras sociedades. Y esto hace que esta lógica securitaria haga que estas poblaciones que son consideradas como excedentes se transforman en riesgos más que en sujetos de derecho. Y esto es lo que explica también en parte que los estados estén desplegando tecnologías de fronteras más agresivas, detenciones preventivas, vigilancias algorítmicas o directamente la militarización policial. Me llaman racista y yo digo que soy ordenado. Y yo me encuentro todos los días españoles en la calle, en estado de necesidad, que dicen que no reciben las ayudas sociales, a pesar de que les son indispensables, y que sí las reciben personas que acaban de llegar. En cuanto a la función ideológica, vemos que se utiliza para poner en marcha un proceso de racialización para establecer jerarquías, porque solamente utilizar el discurso de los sobrantes peligrosos, ¿no?, que mencionábamos antes, no es sostenible solo por razones materiales, sino que necesita además tener un marco narrativo fundamental. Y ahí el racismo cumple esta función porque, por un lado, deshumaniza a poblaciones enteras, naturaliza desigualdades también extremas, transforma la exclusión en algo racional y necesario y además convierte decisiones políticas en hechos que están vinculados con la seguridad o la cultura. Esto lo vemos de nuevo muy bien reflejado en distintos discursos y narrativas que emanan de los partidos reaccionarios y de extrema derecha. En el quinto episodio de esta Utopía X hablaremos de drones, de la guerra, de los soldados virtuales y de las matanzas reales. Guerra en las fronteras, zonas de sacrificio, gasto armamentístico. El escenario distópico en el que se libran batallas en nombre de las ideas supremacistas. Utopía X es un podcast de 6 episodios creado por Pablo Elordi. Diseño sonoro y música, Julio Rojo. Asistencia técnica, Eloy de la Asa. Arte y diseño gráfico, Byron Maher y Jaime Gracia. Con la colaboración de Susana Albarrán, Patricia Reguero y María José Castro Laje. En este episodio han participado Ekaitz Cancela, Jorge Dioni, Ruth Ferrero, Montserrat Galcerán, Moja Guereu, Guillem Martínez, Lucía Embomio, Josefa Ulet, Polan Pop, Miquel Ramos, César Rendueles, William E. Robinson, Emanuel Rodríguez, Fernanda Rodríguez, Richard Seymour y Ana Uceros. María José Castro Laje ha interpretado las voces de Renaud Camus, Donald Trump, Nigel Farage, Richard Spencer, Giorgia Meloni, Jacques Chirac, Alex Karp y Stephen Miller. El resto de voces han sido interpretadas por Julio Rojo y María José Castro Laje. Utopía X es un podcast de El Salto Radio, dirigido por Pablo Elordi y Julio Rojo. Cada suscripción cuenta. Cada donación suma. Hazte socia del Salto. También puedes colaborar con nosotras compartiendo este podcast.